Radio Cardinal y el Canal 99 presentan una realización de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada. Rumbo al Centenario, con la conducción de Mariana Zapata y Miguel Franco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rumbo al Centenario. Ustedes saben, la cita obligada todos los jueves de 19 a 20 horas. Nos transportamos en el tiempo con diferentes historias en estos 100 años de vida de la localidad de Miramar de Ancenusa. Y como todos los jueves, con mi compañero Miguel Franco. Hola a la audiencia, buenas tardes, hola Mariana. Hoy con invitados especialísimos. Vamos a seguir con la historia de los hacedores de estos 100 años de Miramar. Seguimos con la historia de don Dante Marchetti. Creo que la palabra hacedor es la que mejor la define. Y hoy nos van a contar parte de la historia de Dante, dos amigos, y en el caso de Cariñano, que ahora va a hacer la visita, que vino a trabajar por 15 días a la municipalidad y se quedó 23 años. No, 33. 33 años. Entonces ahí, siempre en el periodo de Dante Marchetti, y Carlos Trivelli, que con su papá le han trabajado muchísimo y lo han conocido a Dante y a todo el grupo de apoyo de Dante, que era don José Imas, don Smoot, Mario Risser, etcétera. Bueno, ellos nos van a contar y no lo quiero hacer más largo. Dante Marchetti fue uno de esos personajes entrañables que durante mucho tiempo, varias generaciones han hablado y van a hablar de él. Recién hablábamos con nuestros invitados que el jueves pasado estuvimos hablando del hombre, del papá, del hermano, del abuelo, del bisabuelo, y hoy vamos a hablar de don Dante como el gran líder y el gran hacedor que tuvo nuestra localidad. Entonces hay mucho para hablar. Por eso estamos con don Cariñano para todos nosotros o don Trivelli para el resto. Y ellos han sido parte de las vivencias de don Dante y de su laburo. Así que no te muevas de ahí un ratito y volvemos con esta hermosa historia de uno de los grandes hacedores de nuestra localidad. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y volvemos en este programa que dimos en llamar Rumbo al Centenario, y hoy, a modo de homenaje, vamos a seguir hablando de Dante Marchetti. Y ustedes saben que nosotros tenemos un colaborador directo desde la ciudad de Córdoba, un miramarense de nacimiento, de corazón, que no se puede despegar y siempre nos está mandando datos, información. Él es Pedro Bernardini y hoy, antes de comenzar con los entrevistados, quiero leer un textual que él nos mandó. Dice: Dante Marchetti, el político. Fue un gran intendente y el voto popular lo ungió en 2 ocasiones. Lamentablemente, la terrible inundación desde finales de 1977
puso al pueblo en crisis y la desesperación por no perder todo originó controversias sobre las medidas a tomar. Y Dante se alejó en 1981. Ocupó su lugar Rodolfo Milanesi. Te dejo 2 artículos que ya los vamos a estar compartiendo con la audiencia de ese año para que ustedes se lo muestren a la audiencia. Varios homenajes a Don Dante, un gran hombre, es parte de la historia de Miramar. Muchas gracias, Pedro Bernardini, por colaborar con nosotros. Y bueno, y acá estamos con ellos. Ellos lo vivieron de cerca a esto de bajar, de no levantar la cabeza, porque estaban siempre haciendo algo, ¿no? Y aprendiendo, constantemente aprendiendo. Acá estamos con Don Cariñano. Don Cariñano es nuestra visita de lujo y junto a él vamos a compartir un poquito de esa historia del gran líder que tuvo nuestra localidad. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Por Don Dante todo. Por Don Dante todo. ¿Cómo fue que llegaste Don a Dante, Miramar? yo llegué, me casé y trabajaba en el campo y me vine a Miramar el 1 de mayo de 1970. Y el 28 de diciembre entré a trabajar en la Municipalidad en La Draga con Hermenegildo Fuchs. Ajá. Después pasó, La laguna estaba seca cuando vos viniste. Sí, no se veía el agua. No se veía el agua. Después vino el interventor Layuz, que quedó un mes y medio porque la municipalidad nos debía 6 meses de sueldo. Pagó todos los sueldos y se fue, dejó Welfi, que fue que hicieron como unos quinchos allá frente a Noriega, ¿te acordás? Sí, la playa. sí, la playa en Cenusa, que se llamó, fue Sí. la primera playa. Welfi. Y después Welfi gana las elecciones de Dante. Que fue en el año 73. 73. Asume el 25 de mayo de 73. El 26 cae al corralón, empieza a mirar, no había herramienta, no había tanque para riego, el tanque estaba detenido en Balnearia porque no pagaban para arreglarlo, no había No había 2 o 3 vehículo. paras, no había nada. Era un desierto el corralón. Y dijo, vamos a poner manos a la obra. No estaba don Mariano no estaba don Ernesto Foliato y capataz. Y le dice a don Ernesto, ¿qué empezamos? Empezamos a limpiar ahí donde está la comisaría, ahí había un yoya, lata, y nada más que encontré el pedazo. Donde ahora está el Zoom estaba el corralón municipal. Sí, que el techo en lo las hizo. bóvedas. Las bóvedas La comisaría del las Museo hicieron. Aníbal Montes. Sí. Al frente nosotros limpiamos. Y siempre me acuerdo ese quebracho que está ahí al frente. Yo y don Agüero empezamos a cavarlo. Cae él dice, los que me sacan este quebracho, mañana se van de la municipalidad. Dice don Agüero, tapémoslo. Me acuerdo. Claro, porque estaba en la vereda ese. Claro, ese quebracho. Sí. Y después empezamos por la plaza. La plaza, lo único que tenía un caminito que iba de acá de Brezo hasta en la esquina, donde está Pieruzzi hoy, que ahí estaba Doña Fermina Cruz. Doña Fermina Cruz. Ahí lo demás nada. Y estaba alambrada. Había todo un postecito de eucalipto y con un hilo La de plaza estaba alambrada. alambrada. La había alambrado en blanco porque dice que pertenecía no sé a quién. Ah. Empezamos a cortar los hilos. Te digo, Cadillo estaba alto así. Ahí empezó. ¿Y te acordás que, el asfalto cuando empezó? Porque digamos que la gente lo recuerda mucho como el hacedor de los asfaltos. El asfalto empezamos, creo que más o menos 74, 75. ¿Te acordás en qué calles largaron? Largamos en la calle de Devalis para allá, la de aquel lado. Como en la entrada. Como la entrada. De la ruta que llegaba, la que llegaba hasta Don Molinari. No la rotonda, sino la de Devali acá. Sí, la del hotel- centro, la Córdoba. Sí, la del hotel de Devali. La Córdoba estaba hecha. La mira bajada, esa foto. que iba para el río. La bajada de Bali a Don Sí. Guzmán. Sí. Bueno, de la de Devali después se fueron haciendo. La última que se hizo fue la del Copacabana. Y empezaron acá así. Después se hizo Labrón, del club. El Almirante Brown. Sí. Para, Ahí. hasta de Canini. De Canine. Hasta Chavasa. Completa hasta la costa. No, porque Había esa una se cuadra. claro. Bueno, después hicimos la de la rotonda de San Martín a la Voy a bajada. tener que decir a la tribuna que se calle porque, o sea,
Me lo están confundiendo a don Cariñano. Hicimos la del banco, que fue la más brava. ¿Sabes lo que era subir con las carretillas? Esa subida así, para qué se hacía. El Banco Córdoba estuvo en varios lugares. Claro. No, ahí donde nosotros decimos el banco donde después están los termales, la bajadita parte del de banco. adelante. En la que se Córdoba, decía. en la Córdoba. En la Córdoba que Por el bajaba. Juan B. Justo. Después Esa es la sí. Juan B. Justo. Claro, después hicimos la de Foliato, esa cuadra. Hicimos la del Chuchi. Y le decimos, yo le digo el nombre Sí. en la calle. La Libertad. Sí, y se hizo la del Corralón. Después La, se hizo, la Sarmiento. se hizo la media mano que va desde la esquina de Chiquitinga hasta Los Gaidos. Se hizo una cuadra de Gaido hasta la esquina de Doña Lo Biota. que yo quiero acotar que todo ese asfaltado que lleva, Don Dante ya lo había empezado en su primer periodo de gobierno, cuando él gana las elecciones en el 63, luego en la década del 60, hizo muchas cuadras de asfalto. Y en este segundo, que sería su tercer periodo de Don Dante, porque él quedó, después del golpe de Onganía, siguió quedando intendente unos años antes de la intervención de la Ayuso. Y seguía con el asfalto, pero te quería contar que siempre fue por una gestión propia, con todo. No es, digamos, eran otras épocas donde eran orgullosamente los pobladores se hacían cargo de los problemas y no esperaban que del gobierno le manden los fondos. Se autogestionaba con todo el equipamiento, y Don Dante para eso tenía todas las herramientas, si no las tenía las fabricaba él. Sí, después teníamos otra cosa, el grupo humano. Eso que le respondía. Yo no me voy a olvidar nunca. Había 4 o 5 chicos, 6 eran, que esparramaban atrás de la máquina, peleaban a ver quién hacía más metros. ¿Quién hacía más metros? Sí. Y yo siempre me acuerdo, el Firau Titino. Claro, no era con el trompito que hacen ahora el hormigón, ¿no? Titino Daniel y Ricardo Mancilla. Bartolo Ambrogio y otro habían hecho 32 metros. Ellos a la tarde hicieron 34 metros. Competían para ver. Competían. Sí, ¿y ustedes se acuerdan de cuando se hacía la costanera? La mano de costanera de asfalto. Sí. Donde dentro de las tolvas de cemento había un petizo rubio, así con un sombrero grande. Ese venía del norte, de Misiones. ¿Sabe cómo le decimos? Lo guapo que era ese tipo. ¿Sabe cómo le decimos sobrenombre? Patito. El Patito. El Patito. Pobre. El jueves pasado. Sí, porque toda la porla venía en granel. Claro. Granel, sí. Sí, no venía en bolsa. Claro. Así que lo dejaban en unos grandes cajones y el Patito estaba dentro del cajón. Del cemento, paleando. Alguien dijo el jueves pasado, se deben haber encontrado y deben estar haciendo asfalto, Dante, y no recuerdo quién era. Mario Magliano, y es real, ¿no? Qué manera de hacer. Y hay otra persona que no lo nombramos y que hizo mucho para Miramar, para los asfaltos en Miramar, el ingeniero Arias. A Don Arias que venía. Sí, Don Arias. Ese hombre no me lo olvido nunca. Hacíamos el pavimento hasta el día viernes a las 12. Viernes a la tarde acomodan todo, hasta el lunes que yo no venga, no alargan el pavimento. Hacía poner los moldes, agarrabas un hilo, así iba con el metro. Si no había 15 centímetros, te hacía agarrar el pico. ¡Ay, no! Sí. Bueno, por eso, a ver, la calle Belgrano, por ejemplo, que nosotros hoy estamos recorriendo después de que estuvo 40 y pico años bajo agua, está intacto el asfalto. O sea, y es increíble, y todo el mundo se pregunta cómo puede ser, ¿no? Cuando se volcaba la mezcla, si vos largabas una maquinada blanda, te daba un café amargo, con sal creo que era. Yo quiero nido de flamenco. Un día le pregunto, ¿por qué, don Arias? Porque si pasa la vibradora, antes la vibradora era un hierro, pasa la vibradora, dice el agua lava, queda todo el agua arriba, dice se va todo y quedan todas las piedras. Por eso te digo que ese hombre hizo mucho por Miramar, porque esos asfaltos los manejó él. Lo que cuenta Cariñano es que cuando
haces el hormigón, lo tirás y no se tiene que derramar todo, sino que tiene que quedar como un nido de flamenco, que técnicamente se llama cono de Abrams. Sí. Entonces vos tenés que medir que baje un poco. Y es que el hormigón está bien, sino que no tenga ni mucha agua ni que sea muy duro. No. Increíble. Increíble. Y hay Por eso te algo... digo, es un hombre que nadie lo nombra y yo siempre lo digo. Don Arias, ¿sí? Don Arias. El ingeniero Arias, que vino mucho tiempo. Era increíble, era un peticito, pero era increíble. Él estaba ahí. Y el lunes a las 7 de la mañana, mira, Entonces podemos decir que Don Dante era un gran líder, pero justamente estaba tenía rodeado grandes de anoche que le decía a mi señora de la nocherama, Don Dante tenía 50, 60 personas alrededor de él que decía vamos a hacer las nocheramas y no miraban si iban a ganar 10 centavos. No, empujaban el barco. Sí, sí, lo manejaban todas las instituciones la nocherama. Digamos, el buffet ¿Lo de la puede decir nocherama. Carlito? Sí, todas las instituciones manejaban los buffets Me acuerdo de una persona que, la Nela, vos la habrás conocido, No, vos, yo no. pero vos la Sí, conociste. la Nela, claro. Esa gringa empujaba como un tractor. Sí, sí, todo el pueblo empujaba. Todo el pueblo. Por eso te digo, Don Cariñano, el otro día me contaste y a mí me sorprendió y me conmovió una foto que me Sí. acercaste en donde estaban destapando las tapando las bocas de tormenta. tapando las bocas de tormenta Es una cosa, y vos me dijiste algo que a mí me quedó, me dijiste, era de esos líderes que primero nos mostraban cómo hacer las cosas y después... sí. Mostraba, se metía adentro y ponía la bolsa él. Pero lo levantaba el agua, porque venía fuerte. Entonces, ¿qué hacía? Después que él mostraba cómo tenía que poner en bolsa, se ponían Coronel Luis Coronel, el otro Coronel Cebollén que le decíamos, Mancilla, Miguelo Carballo y Dante. Me tenían así, empujaba a mí, yo pechaba las bolsas. Claro, la fuerza que era eso. Porque las bocas tormenta conectaban la laguna con la calle, entonces claro, te venía todo el agua por las bocas tormenta. Sí. había ¿Y que cómo taparla. fue el tema de los bloques, de hacer los bloques? Bueno, de los bloques, cemento? todo el mundo, yo cuando hice la caminata con ustedes, Sí. lo cuento siempre, muchos dicen, el gasto del hormigón es ancho, así todo alrededor. Adentro, Sí, ponían escombro. escombro, alambre, madera, lo Que que, se ve lo que ahora se sacaba recién, de los criaderos, sí. adentro, tierra de adentro. Y así son los asientos que están allá. El hormigón es alrededor, lo demás es todo Reciclado. reciclado. Sí, sí, donde hace fuerza el hormigón. Después hay otra cosa que Dante es un creador de trabajo. Un generador. Acá había Ok. 6, 7 criaderos cortadero de ladrillo. Dante había comprado una pala de arrastre. Entonces te iba con la pala de arrastre, Juan Carlos Mejía llenaba los pisaderos a la cantidad de pala de tierra que llevaba, era cantidad de ladrillo. Entonces cuando vos quebrabas el horno, cuando el Bernardini que era grande, eran tantos ladrillos. Don Pepe tanto. Era un creador de cuenta de trabajo, porque vos sacás, había 6 o 7 cortaderos, vos sacás la cuenta, 5 personas cada tipo, cada cortadero. Sí, además vos sabés que en Y no el solamente- alcantarillado y los puentes se hacían antes de ladrillo. Sí. Digamos, con el sistema de El- bóveda que es muy fuerte. El centro termal. El centro Sí, sí, termal, bueno, pues, es un aparte de los ladrillo. edificios. La municipalidad hace un ladrillo, el barrio Borges de eso ladrillo. Por eso digo, era no solamente No, generaba la mano de obra, generaba trabajo. generaba trabajo, Sí, y en años muy duros. muy duro. Después cuando se inunda, toma la ruta desde Balnearia al Chipión, de acá hasta el cruce de la Sáncora y de Balnearia al Chipión, desmalezar, sacar los montes, todo. Y ahí había 10, 12 empleados. Claro, toma un convenio con la provincia para mantenimiento de banquina. Ah, no sabía eso. Y que ahora quedó, lo último a Balnearia, no sé si todavía está, Sí, pero sí está. todavía está. El mantenimiento de la banquina la hace la Municipalidad de Miramar y la provincia después le gira los fondos del Sí. trabajo que hizo una vez por año. Y Así es. Por eso te digo, era un criado de trabajo. Y cuando formó la escuela de carpintero, A conta eso que no lo haces. un día cae ¿Ves con, que tenías que venir? sí, cae con una sierra de esa grande, Una sin fin. sí, de esa, no la grande esa que usan los carpinteros, Sí.
cae ahí. Ya estaba don Mario en el corral. Me dice, Dante, ¿qué va a hacer esto? Voy a poner una escuela de carpintería. Lo llama Luguito Giraudo. El papá de Luguito. Y don Páez, que vivía en el Vie, acá en el Lugar San Antonio. Era carpintero ese hombre. Y había como 10, 12 chicos que iban a estudiar. Pero no era que estudiaban nomás, sino que les pagaba. Les pagaba para que aprendieran. Que aprendieran. Entonces, ¿eso quién lo hace hoy? No. Y después los tomaba, le daba trabajo. Sí, se arreglaban. Las sillas del club, que eran de madera. La de las escuelas, de todas las escuelas, que eran todas de madera. Se arreglaba todo. Se hicieron muebles. Las aberturas que tenía el centro termal fueron hechas en el Corralón, no se compraron. Mirá vos. Las aberturas del barrio Borges fueron hechas en el Corralón. La abertura de la municipalidad fueron hechas en el Corralón. ¿Te acordás del segundo barrio? Porque el barrio Borges se hizo todo por gestión municipal, ¿no es cierto? Sí. Que eran bóvedas también con un molde, y después Carlitos Trivelli nos va a contar cómo era el molde del sistema. Y también se gestionó un barrio que es el barrio municipal, que es el que está en la calle Libertad. El que está en la calle de tu casa. Al otro lado. Sí, no, ¿eso fue en el año 81? No, antes. Antes. Y acordate que fue Castellino que estuvo inundado. Alfredo Castellino. Fue Martín Monasterolo. Era un barrio para Juan inundados. Slemer. Sí. Juan Slemer fue ahí. Sí. A vivir. Y eso fue antes del 81. Sí, porque yo compré el sitio, la municipalidad me había tocado a donde está Trigo. Ajá. Donde estaba Trigo. La licha Trigo. Y me dice, Dante, hacemos un cambio. Te doy ese que va a mi casa y vos me das. Sí, digo, yo contaste en el terreno, me acuerdo. Era caro en aquel tiempo pagar todo lo que la inflación fue. Todo era caro, sí. Y había algo que lo habían hecho muy bien esa venta. Vos tenías antes las 3 meses, tenías que empezar a hacer cimiento. Bien. Sí, era bien. Y si vos te pasabas 6 meses sin pagar, perdías algo que hiciste y todo estaba... Como un procrear de ahora. Sí. Como un procrear de ahora, nada más que... Era absolutamente pura autogestión. Pero desde la fabricación del ladrillo hasta la... Claro, hasta hacer la mano de obra, por bolsa de porla, capacitar. Cuando hacía la casa, bolsa de porla, cuando hacía la instalación de 5 bolsas de porla, 4... Y la municipalidad no tenía sede. No, la sede había sido de Escarampo y después había sido ¿dónde? Don Antonio Vélez. Y también fue de Calieri. Ahí después de Dante la trasladó ahí de Calieri. De Lorenzo Calieri. Sí, y de ahí fue el edificio. Y después fue el edificio nuevo. Sí. Y ese edificio se hizo en el año 80. Lo dirigió Carlito Ciencia. Que también es bóveda. Que está en el cielo, Que también es bóveda. ¿Qué tal? ¿Murió Carlito Ciencia? Falleció Carlito ya hace unos años, sí. Sí. Hay algo que siempre se destaca en Dante, que es la calidad humana. Sí, eso. Y hay algo que me contaste vos, que dijiste... Bueno, Dante tenía una cosa. Él sentía que los empleados hablaban que tenía una señora, el señor enfermo, el hijo enfermo, cualquiera. Se arrimaba. Y el dicho de él era, oye, ¿qué le pasa? Tengo mi señora enferma. Bueno, cualquier cosa me avisa. A la tarde te caía. ¿Necesita algo? Yo eso nunca me voy a olvidar. Yo tenía a mi señora que ponerle inyecciones y tenía que traerla de Olmo. Lo mandó al papá de con la estanciera a buscar a mi señora para ponerle inyección. Entonces eso no te podés olvidar. Tiene que ser muy malo. Qué ejemplo. Y a otra persona, no hago el nombre porque quiero tener reservado, le dio 3 cheques para que hiciera operar el papá de las piernas. Y le dice, no lo necesito, vos llevalo cuando vení de vuelta si no lo usaste. Eso habla de la calidad humana, ¿no? Sí. El humano sobre todo. Dante, cuando estaba en gestión municipal, ¿hacía todo él o delegaba algo, digamos, no, estaba en todo? Él había un encargado,
que pasó Foliato, pasó Mario, pasó... Sí, pero eso por el Corralón, pero para Sí, todas las demás para áreas. todo. Y después tenía una secretaria que era La Dora. de Hierro. Ah, Dorita La era. Dora Sí. era secretaria de Hierro. Esa mujer. Y después bien personal en la municipalidad. Extraordinario. Yo no me voy a olvidar. Vos ibas a la misma y le decías, quiero algo de catastro. Que no había computadora, no había nada. Y los libros, en 5 ¿no? minutos Sí. iba a buscar un papel de difusión de la Pocha Alberioni. Entonces cuando... Registro civil, claro. Era todo así. Sí. Sí, Entonces sí, sí. Dante era un empleado más. No parecía un intendente, no un empleado más. A las 4 de la mañana no arrancaba un tractor, venía... Pero él no estaba durmiendo. Estaba con su libro, a luz prendida con su libro. A las 4 de la mañana lo llama. Venía con el rastrojero, te tiró. Qué de recuerdos, ¿no? Uno cortaba el pasto en la ruta, él iba a balnearia, vos te crees que pasaba para allá y volvía así, no, paraba. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Todo bien? No, era... Por eso es uno de los personajes más queribles Más que tenemos querible. en nuestra localidad, Querible. ¿no? Porque no solo fue un gran líder, sino fue No una hay gran empleado persona. que ha pasado de Dante, no hay, creo, empleado que hable mal de Dante. Mm. Creo que no lo hay. Y qué valioso eso, porque eso trasciende en el tiempo, Sí. ¿no? No hay. Las acciones, su forma. Miguel, no sé si querés preguntarle algo más. Le preguntaría de todo, pero bueno, no sé cómo andamos con los Es como tiempos. que andamos ahí con los tiempos medios acotados. Vamos a ir a un corte 3563 49 18 74 para todos aquellos que tengan algún dato, alguna anécdota, alguna vivencia. Vieron que cada invitado que pasa por acá tiene su experiencia de vida ante personajes tan queribles con Don Dante, y lo lindo es que hoy lo podemos compartir con ustedes. No se muevan, 2 minutitos y volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Bueno, les cuento que es tan interesante lo que pasa en los cortes como lo que pasa acá cuando estamos al aire, porque hay una realidad. Es como que el micrófono y la lucecita encandilan y por ahí les da un poquito de vergüenza, entonces se pone re interesante en los cortes, ¿no? Recibo un mensajito acá de Mariano Marchetti, dice: los nietos, no sé cómo hacía, pero se acordaba de los cumpleaños de los nietos, Don Dante, de los 13. A las mujeres, a las damas de la familia, les regalaba la caja de bombones y a los varones el gancia. El respeto, la amabilidad y el cariño que hoy en día casi no se ve. Eso era un don de Dante. Todavía cuenta la anécdota que llegó el gobernador para ofrecer ayuda. Pregunta en la municipalidad y lo mandan a la costa. Llega la comitiva y lo encuentra al abuelo metido en el agua. Ese era mi abuelo. Lo más valorable termina en su casa, con su estufa leña, rodeada de nietos, hijos, nueras, amigos. Todo mi respeto para él.
Saludos a la audiencia, saludos a los invitados. Gracias, Mariano, por estar prendido allí, ¿no? Y es eso, Dante fue un personaje entrañable y pasa que cuando sos miramarense o bien venís a visitar Miramar, ves muchas bóvedas. Sí, esos techitos abovedados que se ven en la costa, y por ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué esas bóvedas o de qué época son esas bóvedas? No sé, Miguel, ¿querés contarle a la audiencia cómo viene el tema? Porque tenemos al invitado acá. Claro, tenemos un especialista que además hacía las bóvedas con su papá, que hizo muchas bóvedas para Dante y para mucha otra gente. Y bueno, Carlitos, ¿cómo fue la historia de las bóvedas? Y las bóvedas se inician en el año 57, que fue la primera que se hace donde hoy está Bianchotti, que fue de Don Dante, pero antes era de otra gente. Ahí hacen la primer bóveda, después sigue Don Baschini. Era una bóveda que tenía entre apoyos unos 5 o 6 metros, los moldes. Había quien la hacía más larga, tiradas más largas, más cortas. Nosotros hacíamos con 5 moldes, hacíamos 5 metros de ancho por 5,50 de largo, lo que tiraban las valjías, las tablas, digamos. Sí, porque había que tener toda mucha madera. Tener un juego de molde para todos los días hacer una y dejarla secar, y desarmaba y hacían la otra, ¿viste? Y los moldes eran cada albañil después. O la municipalidad también tenía los moldes. Los moldes, los primeros los hizo Don Baschini con tablas enteras, y tenían unos huecos, y eso era muy pesado. Después se fueron haciendo de varios tipos, de madera, otros los han hecho de caño, ya más adelante, de varios tipos, y han llegado a ser hasta de 6 metros. Sí, hasta de 6 metros. Con más altura, y de 6 metros, y después se hicieron de 3, se hicieron de varios tipos. Lo normal era se usaron muchísimo para la avicultura, para los criaderos de pollo. Claro, eso después fue el boom, fue para la avicultura. ¿Por qué? Que ¿Por fue qué la bóveda? el principal fue Dante, que empezó en un criadero que está más o menos a 3 kilómetros de acá, que él tenía, cerca de un puente de Carnevale, que le dicen. Y que es la avícola San Cayetano. Era también allá, sí. Y después, bueno, cuando él vende allá, después ya se viene para acá y que compra ahí a donde hoy es Bianchotti, que también empiezan con jaula y todas esas cosas, que era un trabajador, un hacedor de cosas y de muchas cosas, porque como les comentaba, que empezó desde que yo lo conozco de muy chico, porque venía de un vecino de Don Córsico, pues estaban en el consorcio, con el padre de Carlito, o sea, el Dante y el Jorge y el Félix, que eran chicos y se peleaban para querer manejar un Hudson, un auto verde Hudson, y él ponía orden, y siempre fue, desde que yo lo conocí, muy compañero con Angelita. Sí, con porque su mujer. A donde iba sabía estar con Angelita, y a donde iba en esa época. Bueno, ya después, la época que él estuvo en la intendencia, ya fue más distinto, porque era salir todos los días, pero fue un trabajador, un tipo que con poco él te hacía mucho, porque si había que hacer una máquina, no sé, buscaba la vuelta y la una hacía. chatarita y la hacía. Y nos tocó trabajar mucho tiempo en muchos lados, como sea el cementerio con Nicho, con el corralón municipal, o en muchos lados hemos trabajado, ¿no es cierto? Y era una persona a la cual, si te enseñaba, también te escuchaba, porque había veces que uno dialogaba y daba diálogo para poder hablar. Era una persona así, no era un soberbio, no era una persona que daba mucho lugar. Si bien él tenía la iniciativa y sabía un montón, porque sabía, y más en aquella época, que no es como hoy, que hay un montón de herramientas o lo que sea, pero él te solucionaba el problema. Y estaba pendiente de cuando vos le hacías un trabajo, sea para la municipalidad o para él, que hemos trabajado también, estaba siempre pendiente, y siempre una persona muy, muy activa, muy respetuosa, más de todo. Sí, acá hablamos mucho recién de la obra y le pusimos mucho énfasis al asfalto, y la discusión era cuál fue la calle primera, cuándo fue la otra, pero además Dante fue un hacedor de cosas estratégicas, como por ejemplo, que no se pudo disfrutar mucho, pero era el centro balneológico termal, que eso respondía sí. a
a una tipología para poder brindar el servicio cuando ya los hoteles que tenían sus muchos años ya no lo podían estar prestando. Aparte había mucha queja y porque tenían que estar bajo revisión médica para hacer ciertas terapias que te bajan la tensión. Por lo tanto, bueno, en esos congresos que se hicieron en el Viena, que alguna vez se nombró que era el Congreso de Termalismo, donde también lo nombramos a don Héctor Salvetti, también Dante estaba en eso, no solamente en el hacer en la infraestructura urbana. Las calles que fue asfaltando respondían a toda una estrategia de crecimiento del pueblo. No hacía porque soy amigo más o menos amigo de uno o de otro. Lo iba haciendo con toda una estrategia de crecimiento. Y la que no pudo terminar, que era realmente una obra que iba a quedar fantásticamente bien, que era la costanera de Cuatro Manos, porque después la inundación cortó todo, que terminaba en la zona de la Playa de los Pobres con el centro termal. Sí. Y bueno, pero todo eso respondía a una lógica. Quiero decir que era una persona inteligente, con una inteligencia práctica, pero además tenía una inteligencia estratégica. Bueno, yo necesito que los dos me respondan esta pregunta, porque no me la respondieron. ¿Por qué la bóveda? ¿Es más barata? ¿Hay algún sistema que hace que sea más liviana? ¿Por qué era tanta bóveda? Más práctica para aquella época, ¿no es cierto? Porque no es como hoy que la madera era cara, para un techo de zinc, era caliente. Y fue que estaba de moda en ese tiempo, porque de eso se derivó también como una moda que yo no hice, pero hay gente que ha hecho casas muy valiosas en otros pueblos con bóveda, no puesto así ladrillos, sino puesto así, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero casas carísimas de la época. Y aparte era una cosa rápida, práctica, porque en poco tiempo se hacía, y la gente estaba desesperada porque llegaban los politos, que la gallina, que la ponedora, y se hacía rápido. Imagínate que recién hablábamos de moldes de 5 metros para cubrir una luz, una distancia, un ambiente de 5 metros. Antes, tener madera de ese largo no era tan fácil. No estaba la madera compensada, y hacer losa imposible, sin unas vigas enormes. Ya había dejado de venir la madera de Estados Unidos que te echaban las casas viejas, y no estaba lo que hoy es el preensamblado, ni se conocía. Claro, no se conocía. Entonces eso era una cosa rápida, claro, y fuerte, porque hoy, así con lo precaria que hay algunas de bóvedas, están intactas, porque no tenían una platea ni nada, eran unos pilares y estaba eso. Ahí en la colonia Müller hay varias bóvedas en pie y han estado en el agua un montón de años. A mí me tocó hacer en varios pueblos, fui a hacer gallinero, don Dante y el Jorge la llevaban la jaula, ya después que no era intendente, y bueno, fui a Freire, fui a Paquita, fui a Marul a hacer bóvedas por eso. Y después la bóveda que inventó, creo que la inventó él o la habrá visto, pero acá que la hizo es una que está en el barrio, no sé cómo se llama, en la punta del barrio Borges, hay 5 o 6 casitas, que esa tiene es bóveda, pero hizo el bóveda porque tiene 4 caras, está hecha así. Tipo cúpula. Claro, como una cúpula. Como una cúpula, molde de cúpula. Pero hay que mirarla bien para darte cuenta que es una bóveda. Pero el sistema es el mismo de la bóveda. Con unas chapas que se desmoldaba, se sacaba, a los 2 días se sacaba y se hacía otra. Y bueno, para la época, hoy todavía están y la gente muy agradecida en aquella época que tenía una casita. Claro, claro. Y han estado hasta hoy, que tienen 40 años, 50 años en sus casas. La del cementerio está techada así también. O sea, él tenía como una inteligencia y aparte era, como a veces le decíamos, tosudo, porque se ponía y lo hacía. Claro. Y había obras que, como hablaban recién, de que a lo mejor el gobierno no, pero él la hacía y la presentaba, tenían que después presupuestarla porque ya estaba hecha. Hay una crítica que yo escuché que era muy personalista, como que no le daba bolilla a nadie. Mira, yo creo que hay 2 tipos. Yo estuve en muchas conversaciones, pero muchas, ya después, cuando fue más grande en su casa, con otro que tenía una personalidad que todos lo conocen, que era José Ima. Han sido grandes amigos, ¿no es cierto? Y bueno, y a veces nos poníamos ahí, y era un poco disfrutar de su forma y eran grandes amigos.
Y eran gente que tenía un conocimiento y eran como porfiados por ahí en las cosas, ¿no es cierto? A ver quién... Sí. Pero gente que era una gran persona y eran buena gente, ¿me entendés? Y que vos rescatabas de eso. Pero además yo siento que era otra época, porque a lo mejor, a ver, hoy decimos pensar diferente no te transforma en enemigo. Y Claro. hoy por hoy, viste que pensar diferente te transforma en Bueno, enemigo. bueno, En eso esa época, no. Ellos dos, Es que no. es que sos como la cuarta persona que nos dice lo mismo, que hablaban y No, porque discutían, pero eran amigos. Porque también tenían los mismos pesos, Claro. ¿me entendés? No es como yo querer mandarlo a él con mucho menos de peso. No le voy a ganar nunca. Pero ellos discutían o hablaban, o Con tenían su fundamento. tema, Con porque tenían los fundamento. mismos pesos. Con Claro. fundamento. ¿No es cierto? Fundamento. Era como a veces fue Don Salvetti, que uno hablaba, eran personas, digo, Don Con Salvetti fundamento, hay sí, muchos, sí, sí, ¿no es hay cierto? muchos, No sí. solamente, hoy hablamos de Don Dante, que bueno, fue un referente muy grande para el pueblo, porque si vamos a ver, el Miramar cambia de la intendencia para adelante. Después vinieron los fracasos de la laguna, todas esas cosas, pero hizo el despegue que le cambió la mente al pueblo de Miramar. No hablo a la política, al pueblo. Sí, en la ¿Entiendes? política hay Porque mucha gente que todos, decía... todos vieron lo que se hizo y se pudo hacer y siempre se busca hacer algo más. ¿No es Mucha cierto? gente Pero acá en de el pueblo alguien que le decía... dio un impulso que si no hubiera pasado lo que pasó con la laguna, Quizás lo que Miramar... sí. Pero era además un visionario y un innovador, ¿no? Porque Sí, tener semejante sí. costanera, lo que fue el centro termal municipal, el asfalto de las calles. El asfalto, la un montón de cooperativa, el cosas, consorcio, los claro. termales, podemos enumerar un montón de cosas, y cosas más chicas que a lo mejor nos Las dejaron. nocheramas, que hoy, bueno, hay está, festivales por todos lados, pero en esa época... Y tuvo hasta el coraje de sacarle el micrófono Al a gaucho hombre Alambre. que, Sí, sí, digamos, al humorista, sí. un humorista que era muy pesado, Sí, era muy pesado, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Y bueno, o sea, estaba en todas. Él era una persona así, que no, si bien uno lo veía acá, pero él estaba pensando en otra cosa ya y en otra cosa, y estaba más en la calle, cuando estuvo de intendente, más en la calle trabajando como un empleado que adentro, digamos, como intendente, ¿no? Con un saquito, con la bota, lo encontrabas casi todos los días. Sí, sí, era otra manera, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, si un intendente hiciera eso, Era lo que él le gustaba. sería, sí, pero lo hacía porque le salía así, porque había que hacerlo y él lo demostraba. Como dijo Cariano recién, antes de dar una orden él te decía cómo hacer las cosas y lo hacía él. Claro. Entonces, claro, ese por eso tipo te de digo. cosas hoy se verían como demagogo, pero en realidad eran toda una manera de hacer las cosas, digamos, de regar cuando Claro. no había, un domingo que no había gente, se levantaba él y regaba. Pero aunque después que dejó la intendencia, él fue en su casa de acero, cuando tenían las plantas de jardín, cuando tenía los plantines, cuando Siempre tenía, estaba haciendo algo. había inventado como un mechero que calentaba y vos ibas a la casa y también tenía algo que había hecho. Era un tipo que no paraba de hacer cosas, hasta que la edad, bueno, lo frenó, ¿no es cierto? Pero muy, muy activo, muy de muchos años. Sé que yo no lo conocí porque ni había nacido, pero traía arena con una lancha de aquella costa en la época que habían hecho parte del telar, qué sé yo, traía arena de allá con una lancha. O sea, ya de muy joven era muy activo. Bueno, muy hizo, visionario. ¿cómo se llamaba la lancha que hizo? Columbia. La Columbia, que la Sí, construyó sí, con yo su ni mano. había nacido, yo hablo lo que me cuenta en esa parte, ¿no? Porque yo no lo he visto, pero de todo lo demás he trabajado mucho con él, he estado muchos momentos con él también. Carlitos, nos sacaste a todos la duda del tema de la bóveda, porque el tema de la bóveda sí. es un tema. Desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, porque sí. aparece en un periodo especial muy fuertes. Imagínate que le tuvieron que poner doble carga de explosivos cuando fueron las detonaciones Sí, controladas. sí, Entonces, es como decís vos, era rápido, pero era fuerte. Sí, después que era una cosa práctica para la gallina en aquella época, porque en poco tiempo vos lo tenías y ya traías, lo colocabas y eso no llovía casi nada, Era bueno, no es, hoy para esta época a lo mejor hay otras estructuras que la suplantan mucho, ¿no es cierto? Sí, seguro. Pero para aquella época fue,
y lo ha hecho todo el mundo, porque donde ibas por acá, todos los criaderos eran todos de bóveda. Por ejemplo, las bóvedas que si le hicimos nosotros ahí a Bernardini para el cortadero de ladrillo también, están ahí todavía y bueno, ha sido para cortadero eso. Claro, Sí. y están ahí. Sí, y eso también se hicieron cuando se hizo la inundación, cuando hubo Bueno, la inundación. querida audiencia, vamos a ir a un cortecito y lo vamos a invitar a Don Cariñano. Les cuento que está Carlitos Marchetti, que hoy no lo invitamos, pero él bombardea de afuera todo el tiempo. Taca, 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 nos está tirando información, como que se sale de la vaina por hablar, porque era el abuelo Dante, ¿sí? Entonces, vamos a volver en un ratito y vamos a despedir a estos personajes que nos acompañan hoy, recordando a un gran personaje como fue Dante Marchetti. Ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Bueno, y hemos llegado al final de este programa con este homenaje, este pequeñito homenaje a Don Dante Marchetti. Hemos recordado un poco al gran hombre y hemos recordado un poco a ese gran hacedor, ese gran líder que tuvo nuestra localidad. Miguel, sé que quedó mucho en el tintero. Sí, queda mucho y a ver, cada vez que conocemos un poquito más de la historia de Miramar, enorgullece ver cómo ha generado gente muy hacedora y muy adelantadas a los tiempos. Y después, viste que hablamos que en los años 30 y 40 había un boom de la nutria que se cortó un poco por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se supo reinventar, creando la cooperativa nutriera, que después termina siendo la base de lo que fue la peletería. Todo eso ayudó. En el caso del turismo, cuando los grandes hoteles, esos que recibían turismo salud, empezaron a decaer porque el corticoide empezó a ser un antiinflamatorio que cumplía la función que hacía el fango antes del corticoide, que empezaron a perder mucha clientela, pero además se venía una gran cantidad de una clase social nueva a hacer turismo, que era un turismo recreativo. Y ahí está donde la infraestructura que hizo Don Dante, que ayudaban con las ramblas, con el arbolado urbano, con la iluminación, con el asfalto, toda esa obra pública que fue a hacer para adaptarse a los nuevos tiempos y también pensando en lo que termina siendo el centro termal. También viendo otros hacedores, me sorprende que en Miramar había un centro comercial en la década del 60 que era de Don Chabaza, del Gordo Chabaza, que era como un mini shopping. Él había hecho un centro comercial con un montón de diversos locales comerciales que era adelantado a la época, y también había hecho
un tipo departamentos que eran como unos chalecitos, que eran los Riviera. El Riviera, que eran adelantados a lo que después que se hicieron muchas cabañas de ese tipo, pero acá en Miramar ya se habían hecho. Y como ese ejemplo, hay muchos de también hacedores con los propios recursos, que era Dante Marchetti, digamos que máquina, la draga, bueno, podría nombrar mucho, lo que nombraron, arreglaba todo lo que hacía, y si faltaba algo, la anécdota que le vamos a hacer contar a Cariñano con el tema para hacer un puente, cuando se cortaron todos los puentes de Balnearia en una lluvia muy grande, que el intendente de Balnearia rompió los puentes, él armó un puente con la caja de un regador. Y sin olvidarnos, ahora que me viene a la memoria también, que casi sin recursos acá se voló la ciudad inundada, que era con muy pocos recursos se ha hecho una obra que para el mundo es importante, porque volar 60 manzanas bajo el agua no era poco, y acá se hizo casi sin dinero. Pero por eso siempre decimos, ¿no? Un pueblo resiliente que ha tenido personas destacadas, con una cabeza muy abierta al futuro, pensando en el futuro, cada uno poniendo su granito de arena, ¿sí? Porque Miramar va a cumplir 100 años, ¿sí? No es que la historia se empezó a escribir hace 20 años atrás o 25 años atrás, no, va a cumplir 100 años. Y cada uno le dio su toque a esa partecita de la historia. Y eso la transforma en una de las historias más ricas de la región. ¿Por qué? Porque cada intendente tuvo que pelear con una laguna inundando, siempre. Una laguna seca, una laguna un poquito más cerca, un poquito más lejos. Entonces, no solo era la gestión municipal de ir a golpear puertas para que manden recursos, sino que también era el tema del enfrentamiento a la laguna. Porque, a ver, seca o inundada, siempre nos hemos enfrentado a ella. Pero además la Segunda Guerra fue con el tema de la nutria, que también fue importante, porque se cortó la demanda de cueros de Europa, y todos los cueros que se hacían eran para exportación, así que se achicó muchísimo. Y después la ecología que ya no se y la moda, que se dejaron de usar los tapados de piel y de cuero y de todo lo que se hizo en la industria, que nos salvó en los años 80. Siempre dio. Sin tener un pasado de pesca ni nada más, se reinventó las familias para tener el recurso pesquero cuando la laguna creció. Entonces, es admirable. La historia de Miramar es apasionante, admirable. Como decían los chicos recién, cada cosa es para escribir un libro, ¿no? Y ya para cerrar este programa, si ustedes tuvieran un recuerdo de Dante no sé, ¿con qué imagen se quedaron ustedes de Dante? Yo sé que don Cariñano se me va a emocionar porque lo admira a Dante profundamente, como muchos de nosotros. Carlitos también. Bueno, ya Dante tenía algo, como te digo, familiar. Ya no era intendente, ya había pasado mucho tiempo. Cuando nace Viviana, cae con un ramo de flores. Dante. Un gesto. Y mi madre le dice, ellos querían un varón y salió una nena. Nona, los varones vienen solos. Esa imagen me quedó. Le digo, si ya no era nada. Yo ya no era nada para él, yo estaba trabajando. Y vino a mi casa. Y así muchas veces, cuando había otro intendente, yo hice operar a mi madre y mi señora, necesitaba un crédito. Fui el intendente y me dijo que no. Voy a la casa de Dante, subo arriba el rastrojero. Llegamos el Pedro Durán y le dice, Pedro, firmale garantía a este chico mañana, en el banco. ¿Con qué se paga? Sí, un gran humano, ¿no? Sobre ¿Con todo qué se paga eso? Sí. Carlitos. Y para mí una gran persona y un gran amigo, porque si bien tenía la edad de mi madre, no era que éramos de la misma edad, pero siempre fuimos muy amigos de don Dante, con esa diferencia de edad, ¿no es cierto? Pero muy sincero. Nos encontrábamos últimamente, los últimos años más seguidos, porque al estar en el pueblo nos veíamos todos los días, yo iba a la casa y charlábamos, o me encontraba por ahí. Y un amigo que, aparte de todo lo que hemos dicho, de lo que es, de lo que fue, una gran persona, alguien que te deja un recuerdo muy fuerte. Muy fuerte.
muy Movilizante. adentro, Sí. digamos, que es como decir, bueno, me gustaría volver a encontrarme para charlar, ¿me entendés? Ese tipo de gente así, que vos siempre rescatabas cosas Ujú. de esa gente. Así es. Porque así hayan pasado los años, ellos seguían con su mente muy como avanzada, digamos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, no los uní a ellos dos a hablar, pero cuando Don Dante se iba de intendente y entraba Cacho Milanesi, yo trabajaba con Cacho Milanesi de criadero, y se había caído la iglesia de Santa Teresita, y estaba el techo flotando, y era mucho madera, mucho que había, y hablé con los dos. Le digo, uno se va, el otro viene, me autoriza, yo lo saco, la mitad es para la municipalidad y me quedo algo yo, y me aceptaron los dos. Si bien después Cacho me prestó el tractor porque estaba allá, que eso fue un trabajo muy, muy feo, muy peligroso, porque flotaba el techo y el agua me daba acá, o el renegué y lo saqué. Pero, digamos, sin que ellos hablaran, se logró que lo rescataran. Miguel, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a No, al ambos contrario. por habernos Gracias a ustedes. venido a visitar, Gracias a por ustedes. compartir sus Colaborar memorias. con lo que sentimos. Gracias, Carlitos, por la compañía de siempre. Gracias, muy emocionado. Carlos Marchetti, nieto del Dante, nos acompaña todo el tiempo. Hoy no lo dejamos hablar porque él es muy memorioso también. De todos pero modos, ibas tirando algunos tips por ahí. el regalo del abuelo con elegancia explica muchas cosas. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Miguel, próximo jueves no sabemos todavía porque hay un par de temas ahí. Hay un tema, uno que lo viven pidiendo, es los años de oro de las temporadas turísticas de Miramar. Tengo unos invitados en mente. Un reclamo que me hicieron, ¿por qué no hablaron de la usina de don Albín Reutemann? Que hablamos de la cooperativa, pero no hablamos para atrás. Así ¿Cómo que, nos retan, no? sí, Lo que pasa es que en 100 años tenés historia de decir que no se recuerdan del 50 para atrás. y algunos sí. sí, Algunos sí. Pero nosotros por aprendemos un ejemplo, montón. Puedo contar, quisiera contar, pero por ejemplo las 5 esquinas, que fue el centro de Miramar, lo hizo mi padre y un hermano. En el año 36 lo inauguraron en el año 37. Vamos a tener un programa para las 5 esquinas. No, es que sí, 5 Vamos a tener- esquinas fue, sí, fue el, el lugar, centro, el centro. en donde las chicas venían en sulky a los bailes. El Oh, baile se bueno. cortaba a las 12 de la noche. No, ya no recuerdo, me contaron. El baile se cortaba a las 12 de la noche, así que 8:30 de la tarde, 9, venían las chicas en sulky, se sacaban el calzado bajo, se ponían los tacos y se cruzaban al baile de las 5 esquinas. Y hay miles de historias. Con la orquesta de Don Meritano. Pero sí, bueno, mi Hay hermana varias. que tiene 80 años, Hay 81, la traía mi mamá en sulky toda la vida, y se dejaba el sulky en la comisaría, porque te robaban el caballo. Entonces se agarraba el cuero, el látigo, todas esas cosas, y lo que vos traías, porque el caballo le largaba pelo, te ensuciaba todo, así que se ponían unas mantas. Sí, eran y otros quedaba años. Todo en la comisaría quedaba. No, pero Mi que... madre me sabía contar que ahí donde está la esquina de Calcaterra había una estación de La servicio. estación Ahí de era servicio, de gozo era. sí. La Me contaba que vino un tornado en el año 36, 37, que la- 36, 37 que la era llevó. 37. Y contaba mi madre. Bueno, chicos, basta. Nos tenemos que ir. Esto da para seguir. Es ¿Está de súper vuelta? interesante. Ah. No sabemos si tenemos que hablar de la época de oro de los 70 o la época de oro de los 40, porque acá siempre hubo una vida Una nocturna época de oro. interesante, ¿no? Exactamente. Y bueno, con respecto a este humilde homenaje a Don Dante, unas últimas palabras, ¿no? Personalmente, creo que ya se habrán dado cuenta, he admirado a este hombre, pero sobre todo he admirado al ser humano. Tanto mi papá como mi mamá han trabajado con Don Dante y siempre rescataban eso. Y hoy yo tomo a su familia como parte de la mía. Hay un vínculo realmente muy especial. Y con el paso de los años he conocido a este gran líder, a este hacedor
en donde, bueno, sí, se le pueden cuestionar un par de cuestiones, no siempre uno va a estar de acuerdo con el quehacer de los demás, pero sobre todo sigue esa admiración intacta. Próximo jueves, ya vamos a ver si hablamos época de oro de los 30, 40, 60 o 70, pero vamos a hacer eso, época de oro. Nos gustaría encontrar alguna peluquera de esas que trabajaban durante 10 días para preparar a las chicas para las nocheramas. Esas anécdotas tan fructíferas que hicieron de nuestra historia una gran historia. Los esperamos próximo jueves, rumbo al centenario, por acá, por Radio Cardinal, Canal 99, programas que se repiten sábados y domingos a las 12 del mediodía. Nos volvemos a ver el fin de semana. Los esperamos el próximo jueves. Nos estamos viendo.